Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar acá. Es una mezcla rara entre religión y economía. Y lo mío va a ser tratar de, no de mezclar las cosas porque no soy bueno para eso. Pero cuando venía para acá me empecé a mirar así historias que conté a lo largo de mi vida y encontré una historia relacionada con los economistas en un gran debate que hay que tiene que ver cuál es la profesión de Dios. No me voy a meter con los rabinos, pero vista desde mi posición, entonces llamaron a un filósofo, un biólogo, un astrónomo y un economista. El filósofo dice, obviamente, que Dios era un filósofo. ¿Por qué? Y porque creó los valores y la forma en que la gente se comunica entre sí, así que era un filósofo. A lo que el biólogo le dije, no era biólogo, no es así. No era un filósofo, Dios era un biólogo. Porque Dios creó a los seres vivos, creó al hombre, creó a la mujer y a todos los que habitan el planeta. Entonces, obvio que Dios era un biólogo. A lo cual saltó el astrónomo y dijo, no, Dios no era un biólogo ni un filósofo, era un astrónomo, porque es el que creó el universo, las estrellas, el sistema solar, el mundo como lo conocemos hoy, porque antes todo era un caos. Finalmente habla el economista y dijo, ¿y quién creó el caos? ¿No fueron los economistas acaso? Así que un poco lo que les voy a contar es el caos en el que estamos hoy. Por lo menos en la Argentina, no me voy a meter con Uruguay. El caos viene de básicamente muchos años de desorden en el país y de una historia de péndulos, de ir cambiando en un momento ir hacia una economía más de mercado, que pasó muchas veces, pasó en los años 70, después con el gobierno militar, pasó en los años 90 con Menem, pasó en los años del gobierno de Macri, y va un péndulo que va de pasar de economía de mercado al populismo. Populismo no fue total populismo, pero en sentido de más desorden macroeconómico con Alfonsín, desorden macroeconómico con Kirchner, desorden de vuelta en la época de Alberto Fernández. Y así vamos fluctuando, y ahora entra Milei, que trata de empezar a ordenar una economía extremadamente difícil. También leyendo recientemente un libro que escribió un colega mío, Andrés Borenstein, me hizo recordar una parte cuando sube López Murphy en el año 2001, marzo del 2001, ¿y qué nos dice López Murphy? Esta es la peor crisis de la historia, hay que corregir los números fiscales, hay que corregir el tipo de cambio, no se puede vivir con el sector público que tenemos hoy. Y cuando escuchamos hoy a Milei, es básicamente el mismo discurso. La peor crisis de la historia, distinta, aquella era una crisis sin inflación, esta es una crisis con mucha inflación, y eso es lo que estamos viviendo hoy y eso es lo que hay que tratar de corregir. Y la verdad que Milei no la tiene fácil, para nada, digamos, porque era una situación extremadamente difícil. Era difícil cuando llegó, antes de las elecciones, y claramente es difícil hoy, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo Milei para tratar de corregirlo. ¿Por qué es difícil? Primero porque Argentina tiene 3 problemas urgentes que no los ha podido corregir todavía. El primero es que no tiene reservas internacionales. Sin reservas una economía no puede funcionar, como una empresa no puede funcionar sin caja. De igual manera, está trabajando como una empresa en concurso que que básicamente paga lo que entra. No tiene dólares para poder funcionar, no se puede prever, no se puede importar, no se puede funcionar normalmente. Eso es un tema urgente a solucionar. Segundo tema, y relacionado obviamente con esa urgencia, es el hecho de que el tipo de cambio está mal. Que venimos con un periodo muy alto de tipo de cambio atrasado, como decimos, y sabemos que el dólar en la Argentina es un termómetro de los problemas, y ese dólar saltó, digamos, no se veía el dólar oficial era algo de referencia, lo veíamos en lo que es
el tipo de cambio paralelo, la brecha cambiaria, que llegó en el peor momento a 150%. O sea, un oficial de más o menos 350, un paralelo del orden de 1000. No se puede funcionar una economía así. No hay ninguna economía normal en el mundo que funciona con ese tipo de brecha. Entre 350 el oficial y 1000 el paralelo. Tercer problema que tiene Argentina, urgente, es el fiscal. Un déficit que fue creciendo y que está rondando hoy el 5% del Producto Bruto, lo cual implica que Argentina necesita todos los años un financiamiento de unos 30.000 millones de dólares, un país que no tiene acceso al crédito. ¿Cómo hace? Bueno, se viene haciendo con el Banco Central, que es el único que nos presta. Entonces, esos son los problemas urgentes, eso es lo que hay que resolver ahora, no porque no haya otros problemas, pero ese es el problema más difícil. ¿Y en qué contexto lo tiene que resolver el gobierno? En un contexto donde no tiene crédito, o sea, no puede pedir prestado para subir las reservas, en un contexto donde la inflación es galopante, era galopante ya antes de que subiera Milei, estaba en el orden, ya rondaba el 200% anual y ahora será un poco más alta, y lo que había que hacer, todas las medidas que había que tomar en ese contexto, son medidas que tienden a subir la inflación, no a bajarla. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que el gobierno tiene que devaluar, tiene que subir tarifas, tiene que corregir precios relativos, y todo eso en una economía que está con una inflación del 200%. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, simplemente me gusta dar a veces una analogía que sirve para entender. Es difícil porque supongamos que ustedes están manejando un auto a 30 kilómetros por hora, que era la inflación que había hasta ahora, 30 kilómetros. Si van en la ruta, en la autopista, 30 kilómetros, en la autopista no sé si pueden andar, pero van en la ruta a 30 kilómetros por hora y de repente hay un accidente que es el ajuste que hay que hacer. Ese ajuste, digamos, o ese accidente a 30 kilómetros por hora parece manejable. O sea, un coche choca, pero no estalla. Digamos, se puede sobrevivir ese accidente. Supongamos ahora que ese accidente pasa andando a 200 kilómetros por hora, que es como viene en la economía argentina, en términos de inflación. Hay que corregir una inflación, hay que corregir precios andando a una velocidad de 200 kilómetros por hora. ¿Qué esperan que pase? Un accidente, una gran explosión, un gran desafío. Bueno, eso es lo que está enfrentando el gobierno hoy y estos son los primeros pasos que estamos viendo de eso. Hoy estamos viendo realmente que hay que corregir una inflación del 200% y para corregir esa inflación del 200% hay que llevarla más arriba todavía. ¿Qué es lo que estamos viendo? 25-30% ¿no? En diciembre, 25 o 20% en enero y si todo sale bien será 15% en febrero y para abril y para marzo y abril tendremos inflación que se puede acercar a un dígito. Ese es el mejor escenario. Pero sabemos que la ley de Murphy funciona y que es difícil que se dé ese escenario, porque pasan cosas que ni ustedes ni yo las sabemos, pero que van a pasar. Lo que sí sabemos es que pasan cosas, porque cada vez que algo por el estilo ocurre, digamos, es difícil, digamos, es impredecible, y los ajustes nunca son a menor inflación, sino que los ajustes siempre se hacen con mayor inflación. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Veamos un poco cuáles son las medidas que viene tomando Milei para atacar esto. No había forma fácil de atacarlo. O sea, traemos 5 premios Nobel y no resuelven el tema argentino. Porque no es solamente un tema técnico, es un tema que también requiere política, requiere conocimiento del tejido social, manejo del tejido social, y eso es un tema complejo, que no se resuelve con un Excel o una ecuación. Mucho más complejo que eso. Es una parte, por supuesto que tiene que estar la parte técnica, pero también tiene que estar toda la parte política y de manejo, y ahí Milei no tiene experiencia. Lo está manejando bastante bien, pero tenemos que saber que no es la persona que conoce a fondo
el manejo político de la Argentina, porque no ganó con eso. Él ganó básicamente como un no político, como alguien externo que quiere romper con el status quo. ¿Cómo lo ataca el tema? Primero creo que lo que hace es, lo que sí entiende, y creo que lo está haciendo de esa forma, que sus tiempos políticos son cortos. Que la luna de miel, no sé, los tiempos políticos de él a lo mejor son enormes, pero por lo menos la luna de miel que un nuevo presidente tiene, que está en minoría absoluta en el Senado, que está en minoría absoluta en diputados, que no tiene provincias, que no tiene intendencias, ¿cómo lo hace? Tiene que hacer todo rápido, que fue uno de los errores de Macri, que Macri no hizo todo rápido. Y tiene que atacar el conjunto de problemas al principio. Y eso es lo que está haciendo con con un decreto ómnibus, con una ley ómnibus también, que trata de atacar no solamente la inflación, no solamente el déficit fiscal, sino el funcionamiento de la economía argentina, tratando de destrabar todas las restricciones que han hecho que en los últimos 30 años Argentina esté estancada. O probablemente más de 30 años, 50 o 60 años que Argentina está estancada. Entonces, ese es el primer objetivo. Es un objetivo que dice, bueno, yo tengo que hacer un ajuste, ese ajuste va a ser doloroso, porque obviamente le pega a la clase media baja, le pega a la clase baja, le pega al argentino medio, que va a tener que pagar más por la escuela, que tiene que pagar más por la luz, que tiene que pagar más por la prepaga, y obviamente que eso le afecta el bolsillo, y le tengo que generar una esperanza. ¿Y por dónde viene la esperanza? Por la esperanza viene porque se empiece a crear empleo, a invertir, y para eso hace falta de regular la economía. Y eso es lo que está haciendo. En economía eso se conoce como tratar de generar un cambio de régimen, como cambiar la mentalidad, la economía que tenemos, pasar de una economía muy regulada a una economía de mercado, una economía estancada, una economía de crecimiento. Si va a tener éxito o no, no lo sabemos. Porque esto recién empieza, digamos, y la idea es empezar a llevar esto adelante. Todavía sabemos que hay un decreto, un DNU, que se ha puesto en el mercado, que tiene como objetivo desregular la economía, volver al crecimiento, pero ese DNU está cuestionado en muchas partes, toca muchos lobbies, no todos, hay algunos que están afuera, pero muchos lobbies los toca. Y obviamente que esos lobbies no son nenes de pecho, son gente con mucha experiencia que ha peleado muchas veces para mantener sus privilegios y no los va a regalar tan fácil. Va a hablar con lobistas, va a hablar con diputados, con senadores, con gobernadores, y cada vez que quiera tocar algo va a aparecer la contraofensiva por otro lado. Ese es el camino difícil que tiene, porque hay que cambiar esto, para cambiar hay que lograr pasar gran parte de esas leyes y no sabemos qué va a pasar, si va a ser todo o nada, porque si es nada estamos mal, si es todo va a ser difícil y ahí va a haber que buscar la solución de compromiso que permita que esta economía pueda llegar a andar. ¿Qué se ha hecho primero? Bueno, primero ese megadecreto. La segunda cosa que se ha hecho es tratar de atacar lo más urgente, lo fiscal, reducir el déficit fiscal, que es central. ¿Por qué? Bueno, porque el déficit fiscal no soluciona mágicamente los problemas argentinos. Si Argentina mañana elimina el déficit fiscal, la inflación no desaparece. La inflación va a seguir porque la inflación es un tema monetario, no es un tema fiscal. Si resolvemos el tema fiscal mañana, no es que vamos a tener acceso al mercado de capitales y va a llover la plata en Argentina. No alcanza. Es como algo necesario, pero que no alcanza. Pero si no se hace, no vamos a resolver todo lo demás. Si resolvemos lo fiscal, que es un poco el centro o, digamos, la base del ajuste, entonces podemos tener esperanza de que con otros temas también la cosa se empiece a resolver. El segundo tema es eliminar el cepo. ¿Por qué es tan difícil eliminar el cepo? Primero, ¿qué es el cepo? El cepo son todas las restricciones cambiarias que hay en la Argentina, que nadie puede comprar dólares, que nadie puede girar dólares del exterior, que las empresas no pueden pagar las importaciones, que las empresas que uno no puede girar plata libremente al exterior.
¿Y por qué hay que resolver eso? Porque si la Argentina no puede pagar por sus importaciones, obviamente que no va a poder importar y la economía se va a estancar. Y hay muchas inversiones y muchas que se postergan simplemente porque la gente dice, yo puedo traer la plata, pero después cuando quiero girar mis dividendos no puedo. Quiero hacer una inversión en minería en Jujuy, pero cuando quiero importar los insumos no me dejan. No puede funcionar la economía así. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Y eso es lo que se intenta hacer. Para eso se requiere primero un tipo de cambio razonable. Porque si siguen regalando, porque si el tipo de cambio es como el que teníamos hasta ahora, que era un tipo de cambio, llamamos atrasado, de un peso de Argentina que estaba al tipo de cambio oficial, cara en dólares, los dólares son escasos, los empieza a asignar un funcionario cualquiera del gobierno y esos dólares van no para lo que necesita Argentina, sino para lo que le gusta al funcionario. Entonces, eso hay que sacarlo y rápido. Y eso es la primera cosa que quiere hacer el gobierno. No lo eliminó del todo, sigue habiendo cepo en la Argentina, sigue siendo difícil operar, pero estamos en el camino de liberarlo y eso es un tema central. Si funciona bien eso, tendríamos que ver que empiezan a subir las reservas internacionales y eso nos generaría un círculo virtuoso. ¿Estamos ahí? Todavía no. Es un tema complejo. ¿Cómo podríamos estar mañana ahí si el gobierno devaluara cualquier cosa? Pero ¿cuál es el temor? Que todo el mundo, si de repente sacan el cepo, el dólar en vez de irse a 800 o a 1000, se va a 1500 o 2000 y ahí la cosa se desboca por el tema inflacionario. Esa es la dificultad que hay. O sea, hay que sacar el cepo, hay que devaluar, pero no devaluar tanto como para que se pierda el control de la inflación. Es un tema, claramente es mucho más un arte que una ciencia esto. Eso hay que ir, y se hace mucho por prueba y error. A Macri en el 2015 le salió bien eso. Macri tenía un cepo parecido al que dejó Fernández, y ese cepo se pudo sacar de un día para el otro. Pero ¿cuál era la diferencia en el 2015? La primera diferencia era que Macri venía y generó muchas expectativas de que esto se iba a solucionar rápido y entró mucha plata, de entrada. Hoy en día ya la gente lo piensa 5 veces. Y la plata no está entrando como entraba antes. La otra cosa es que Macri lo pudo hacer con una inflación del 30%. O sea, pudo devaluar y llevar el tipo de cambio alto sin problema. La inflación subió, se duplicó casi. Se pasó de alrededor de 20 a 38%. Pero hoy hay que hacerlo con una inflación del 200%. Lo cual es muchísimo más difícil, no solamente la suba, sino lo que baje. Y esa es un poco la situación actual. La situación actual es que estamos en un camino donde muchas de las medidas que se están tomando son necesarias, hacen falta y van en la dirección correcta. En lo fiscal, claramente se están haciendo esfuerzos y a través de baja del gasto y algo de suba de impuestos, se está logrando generar un poco confianza y con lograr confianza, apoyo externo. En lo monetario, tengo más dudas de si lo que se está haciendo está bien. ¿Por qué? Y bueno, porque me parece que lo que se está tratando de hacer es mucha inflación para licuar los pesos que hay en la Argentina y eso lleva a una huida mucho más fuerte al dólar y lo estamos viendo ahora que la brecha empezó a crecer de vuelta. Y eso es básicamente el resultado de una política monetaria que no está hoy orientada a bajar la inflación, a controlar el tipo de cambio, está mucho más pensada para licuar pasivos, para licuar gasto público, y quienes pierden los jubilados, pierden los ahorristas, pierden todos los que tenemos pesos, los asalariados en general, los empleados públicos. Lo que está buscando eso es, hoy en día, de alguna forma aliviar la carga fiscal, pero eso es peligroso, porque por un lado achica el gasto público, achica la deuda, pero por otro lado genera un riesgo alto de que la inflación no suba solo temporariamente, sino que suba y se quede ahí arriba. Que esto que estamos viendo del escenario soñado, no sé si soñado, pero el mejor posible, de 25, 20,
15 en febrero, 10 en marzo, 8 en abril, no se dé. Ese es uno de los posibles cisnes negros que pueden aparecer en todo el proceso hacia adelante. Entonces, déjenme ya para ir terminando, ¿cómo evalúo yo la estrategia? Yo creo que la estrategia es correcta en el sentido de que este programa, a diferencia de otros, la base del programa es el equilibrio fiscal, que es lo que Argentina no ha tenido prácticamente en todos estos años. ¿Por qué es importante el equilibrio fiscal? Porque es la base sobre la cual se puede empezar a construir todo lo demás. Yo creo que también está buscando eliminar el cepo, y yo creo que el cepo lo tiene que eliminar antes de fin de año. Tendremos que tener una economía que funcione con un tipo de cambio y sin cepo. Ese tiene que ser el objetivo, y creo que es el objetivo que no sé si se va a lograr de entrada, pero seguramente en algún momento creo que para este año debería desaparecer. Y esto constituye la primera etapa. Ahora, una vez que se ha resuelto el cepo, que se ha resuelto de alguna forma que las reservas funcionen bien, que se ha reducido el déficit fiscal, Argentina seguramente va a seguir teniendo una inflación alta, que no será del 25% mensual, pero va a ser del 8 o 9% mensual. Y ahí creo que viene una segunda etapa en lo que tiene que ser un plan de gobierno. Y esa segunda etapa lo que tiene que incluir es un plan no solamente de estabilizar la economía, sino de bajar la inflación. Y esa, la gente se pregunta, ¿es posible? La verdad que sí. Y ahí hay varias estrategias. Y ahí la verdad no sabemos en qué dirección se puede ir, pero simplemente les voy a mencionar algunas para pensar cuáles son los escenarios posibles. Una primera estrategia podría ser tratar de bajar esa inflación despacito, gradualismo, del 8, después del 7, y seguramente para llegar a 30% de acá a 2 años. Creo que esa estrategia no va a andar. No va a andar porque es una estrategia de mucha austeridad que implica poner el freno de la economía durante mucho tiempo, tener tasas de interés muy altas que ahoguen la economía, y es una estrategia que históricamente en economías de alta inflación, cuando digo alta inflación que empiezan de 200% o en esos niveles, han fracasado. Son estrategias que no han logrado frenar la inflación en tiempo y forma, y generalmente se abandonan. ¿Por qué se abandonan? Porque son muy costosas. Porque no se puede vivir constantemente con economías que están en austeridad y frenadas. Entonces yo creo que lo más probable es que se use un programa de shock. ¿Y qué es un programa de shock? Es tratar de bajar la inflación de 200% a 20%, como han hecho otros países. Por ejemplo, Israel, en el año 85, que es el programa que más se menciona y que más se conoce, que yo tuve el privilegio de poder trabajar con los que estuvieron. Cuando yo estaba en el Banco Mundial, ahí en los años fines de los 80, principios de los 90, pude trabajar con los que fueron los creadores de ese programa. Uno era por el Tesoro Americano, el profesor Stanley Fischer, y después el que era el presidente del Banco Central de Israel en el año 85, cuando se hacía el programa, que era Michael Bruno. Y lo que ellos dijeron es que lo que hacía falta era no solamente un programa bien diseñado, un programa con apoyo internacional, sino también un apoyo que realmente tenga el consenso político y social de que hay que hacerlo. Ese programa no fue costoso en términos de caída de producto, al contrario, el producto crece, una vez que bajó la inflación crece muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando baja la inflación es como que hay como un suspiro en la sociedad y empieza a moverse la economía de vuelta. Se empieza a mover el mercado hipotecario, se empieza a mover el mercado de crédito, empieza el crédito al consumo, empieza a haber una economía que empieza a crecer de vuelta.
Ese sería un programa. Ese programa lo que se hizo fue básicamente se fijó el tipo de cambio, para lo cual hace falta reservas, y lo segundo que se hizo es un programa de, obviamente se redujo el déficit fiscal y se hizo un acuerdo de precios, salarios y tipo de cambio, que obviamente tenía consenso en ese momento de la Histadrut en Israel y de un montón de actores políticos que era necesario. Argentina hizo algo parecido, que fue el Plan Austral, en el mismo momento, pero no funcionó mucho tiempo porque no tenía el consenso político y no se pudo hacer el ajuste fiscal. La segunda alternativa que hay es hay otro tipo de programa, algo parecido hizo Brasil en el año 94, y después tenemos la alternativa de la dolarización, que es una convertibilidad reforzada, digamos. Es como el plan de convertir argentino, pero llevado al extremo, en términos de que no haya más moneda. ¿Cuál se va a usar? No sé. Convertibilidad, Israel, Brasil, dolarización, no lo sabemos. Pero seguramente si no se hace alguno de esos planes, la inflación va a seguir en Argentina. No creo que se la pueda terminar muy rápido. Así que bueno, estamos ante un panorama difícil, complicado, que hubiera sido complicado para cualquiera que hubiera sido elegido, no solamente para Milei. Los desafíos son más grandes en algún sentido porque Milei es nuevo en la política, lo cual puede ser un plus o un menos, no sabemos, pero ciertamente sabemos cuáles son los menos. También sabemos cuáles son los plus porque es mucho más osado en muchas cosas. Y habrá que ver qué pasa. Lo que seguramente podemos ir evaluando cómo va ese programa, mirando cómo evolucionan las variables claves que les mencioné. ¿Qué pasa con el déficit fiscal? ¿Qué pasa con las reservas? ¿Qué pasa con la brecha cambiaria? ¿Y qué pasa con la inflación? Eso nos va a dar una pauta de si esto funciona o no funciona. ¿Puede funcionar? Puede funcionar. Creo que hay una alta chance de que funcione, pero también puede no funcionar y ahí hay que ver cómo se van reacomodando los tantos. Pero creo que de lo que estoy más seguro, digamos, es que nace una esperanza, que hay una oportunidad, Argentina tiene otra oportunidad para salir de la crisis, que si las cosas se hacen bien hay muchas oportunidades en Argentina porque Argentina tiene hoy los recursos naturales que quiere el mundo, energía, minería, agro, alimentos, y la verdad que hay oportunidades enormes en todos esos sectores, hay inversores que están mirando, listos para entrar, pero quieren ver que esto se estabilice. Así que mantengamos la esperanza, pero sepamos que es un camino difícil. Muchas gracias.